Yo nací en el Evangelio hace casi unos 30 años. Era un niño, solo tenía 14 años cuando alguien me predicó de Jesucristo. Y nosotros sí teníamos que andar con Biblias grandes, impresionante. Este todavía anda con su Biblia. Pero estamos hablando de una nueva generación que andan a golpe de teléfono. Uno andaba ensillado. Con un teléfono grande, porque tiene que ser un Note. Y es más espiritual. Mientras más grande era la Biblia, más. Fíjense, muchachito, ¿qué espíritu tiene? ¿Qué espíritu tiene? Parecía que teníamos un desodorante bajo el brazo y íbamos así para la iglesia. Te recuerda, ¿verdad? Así. Bien. Yo no la llevaba porque a mí me daba un cuero. Y yo le tenía miedo al cuero, entonces no llevaba la Biblia. Andaba con la Biblia en un... Sí. Después, no, eso fue una bendición de Dios. Llegaron las Biblias chiquitas y eso fue la gracia de Dios, porque tú no podías desaparecer. Y entonces yo pasaba por la esquina, que siempre estaban reunidos los muchachos, tú sabes, y me decían, ¿dónde vas hoy? Yo les decía, adelante. Ahora mírate que tiene al lado y te van a resucitar la fe hoy. Amén. Rosa, voy a pedirle a Rosa, ven conmigo, Michi, antes de poder comenzar. Prepárala y voy a... La semana pasada, yo ministré un mensaje que se llamaba Aprendiendo a Creer. Es impresionante cómo la iglesia ha perdido la capacidad de creer y ha convertido la fe en Dios en algo o pasado o futuro, pero nunca presente. Y Dios necesita una iglesia que entienda que la fe es de aquí y es ahora. Dios nunca te dio la fe para el futuro, ni solamente para el pasado. Te dio la fe para que tú la pudieses poner en acción en este momento. Los milagros no van a suceder en tu vida porque tú tengas una fe ni pasada ni futurista. Los milagros, las manifestaciones de Dios solo suceden cuando tú tienes una fe presente, una fe la cual tienes activada, la cual usas, la cual pones en práctica. Porque este reino se mueve por fe y para fe, ¿verdad? Compartí sobre esto la semana pasada. Y mientras ministraba esto, algo pasó en la vida de Rosa y quiero que ella lo comparta muy brevemente de lo que recibió mientras estaba sentado ahí. Ella vino por primera vez a nuestra iglesia. De hecho, fue nuestra primera vez aquí en este local. Ella tuvo una experiencia que me gustaría que pudiera compartir con nosotros. Sí, Dios los bendiga, hermano. Muy feliz de estar aquí y de poder compartir este testimonio. Yo cuando puse el pie derecho en esa puerta, pude sentir la presencia de Dios fuertemente. Cuando el hermano dijo hoy, yo dije, wow, esto es confirmación. No soy la única que... Porque hoy la volví a sentir. Pero además yo estaba adorando ahí sentada y pude ver siento la presencia de Dios, un cordón de ángeles alrededor de toda la iglesia danzando, de manos agarradas, y danzaban. Si me hubiera gustado poder danzar como danzaban ellos, porque era una cosa tan linda y tan parejita que iban cruzando todos los pies así, agarrados de las manos. Pero quiero dar otro testimonio, hay que aprovechar el tiempo, porque ojalá pueda seguir viniendo aquí. Porque al año y un día de estar aquí, de estar en este país, fue que pude venir por primera vez a la iglesia. Algo que ya yo necesitaba. Pero yo estoy amputada los 5 dedos de mi pie derecho. Hace 2 años y medio. Y todavía yo me estoy curando. Me hicieron un injerto cuando llegué aquí y todo, esto es desde Cuba, pero la cuestión es que la úlcera, a pesar de haberme hecho injerto, no cerraba.
No cerraba. Y yo estaba la semana pasada adorando ahí y sentí que algo salió de mí. ¡Uf! Gloria a Dios. Y después aquí adelante, cuando el pastor me ministró, volví a sentir lo mismo. Yo no sé qué fue lo que salió de mí, pero algo salió de mí. Amén. Algo y por supuesto. El mes pasado, cuando yo fui al Kendall, que yo me atiendo ahí, todas las enfermeras que me han atendido por todo este tiempo estaban muy preocupadas porque cuando llegué la úlcera estaba más grande. Después de la Amputación. después del injerto estaba más grande. Ellas enseguida, mandaron a buscar al médico. El médico vino y dijo que la otra opción era operarme, o sea, volverme a operar, quitarme, rasparme el metatarso. Y mi hija es fisioterapeuta y le dijo: doctor, no quiero esa opción. Y él dijo: yo tampoco la quiero. Y el médico hablando y yo con mis ojos cerrados y acostada en la camilla, orando. Señor, es tu voluntad, no es la del médico. Señor, yo cancelo toda palabra, todo decreto lanzado por el médico. No voy a hacer más largo el testimonio. El miércoles tengo turno y voy. Quiero decirles que todos los que me han atendido en este tiempo pasaron por ahí a verme, porque todos esperaban una nueva intervención. Todos se quedaron: ¡wow! ¿Qué pasó ahí? Y mi hija dice: las botas. Le dije: no son las botas. Estoy toda erizada. Es el Dios que sana. Amén. Todo el mundo dijo amén al unísono. Amén. No son las botas, porque tienen una plantilla preparada para eso, para cambiarme la posición del apoyo del pie, que es el que no me deja cerrar. No, quién sabe qué era lo que a mí no me dejaba cerrar, qué tipo de demonio, quién sabe. Ese salió. Las botas Ese tú se las fue. Las botas tú las tenías de antes. Ese se fue. En el nombre de Jesús. Un Amén. aplauso a la Yo iglesia. sé que la sanidad a veces es progresiva. Pero la tuya fue normal. ¿Ve? Ya la úlcera está, que es la puntica de mi dedo lo que queda abierta. Wow. Es increíble. Aleluya. Pero por eso yo le doy la gloria a Dios, porque yo sé en el Dios en que yo he creído. Amén, Dios amén. te sana. Ven, Michi, Aleluya. déjame orar por ti, mujer. Quizás. Ese domingo pasado me dijiste: lo único que quiero es que ores por mi pie. ¿Te recuerdas? Que no sé por qué Dios no me ha podido sanar. Y lo único que te puedo decir es que Dios no es que no haya podido sanarte, porque Dios siempre ha estado dispuesto a sanarte, Yo sé. sino que tú tuviste el valor de venir y creer que Dios te podía sanar. Pero quiero que creas más. Yo quiero que creas que tus dedos pueden salir Amén. Yo lo creo. y que tu diabetes puede desaparecer. Yo lo creo. Cierra tus ojos, Padre de los cielos. Sí. Si lo crees, recíbelo. Por tu fe se ha hecho. Recíbelo. Aleluya. Santo de Dios. Santo de Dios. Déjenme decirles que yo no conozco este testimonio. Lo estoy disfrutando con ustedes igual. Más, llénala más. Yo declaro, Dios mío, que su diabetes desaparece. Como mismo, si tienes el poder, tú has tenido el poder para sanarle la úlcera, tienes el poder para sanarle el azúcar en el nombre de Jesús. Sánala ahora. Fuera toda enfermedad, espíritu de enfermedad que has atado a esta mujer por años.
sale de ella. Ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Y hoy voy a hablar de eso. Y conmigo, arrebatando por la fe. Arrebatando por la fe. Quédate ahí. Quiere quedarse toda la predicación, se puede quedar ahí porque el Espíritu de Dios va a estar llenando. Arrebatando por la fe. No estamos jugando a la iglesia. No es un entretenimiento lo que estamos haciendo acá. No es meter 3 ricos y uno para la casa. Porque si no, no sería evangelio. Porque el evangelio, según mi Biblia y la tuya, ¿qué es? Es poder de Dios. Para sanar, para libertar, para cambiar. Lo que pasa es que la iglesia está tan poco adaptada al poder de Dios que cuando lo ve, se asusta. Nosotros, la iglesia nació más sobre ella, Dios. Llénala. Más sobre ella, Dios. La iglesia nace, y cuando tú leas en Santiago, si hay alguno enfermo entre vosotros, que llame a los ancianos de la iglesia, ¿no dice así? Y que unja con aceite, porque la oración de justo puede mucho, ¿no dice así? En la iglesia del primer siglo era si hay alguno sano, si hay alguno enfermo. Ahora es si hay alguno sano que levante la mano a Dios y que dé brinco. Es raro, porque en la iglesia del primer siglo era si hay alguno enfermo, si hay, queda uno por ahí, que venga y lo ungimos con aceite. Y ahora es si hay alguno sano, que le dé gracias a Dios. La iglesia se ha alejado tanto del proyecto del Padre y se ha absorbido estructuras eclesiales que lo que ha hecho es alejarla del proyecto original. Y la iglesia, como la conocemos hoy, difiere mucho del proyecto de Jesús cuando la fundó, hace 2000 años. La funda en un aposento alto lleno de la gloria de Dios, con bautismo del Espíritu Santo, y hoy tenemos una iglesia que no sabe ni siquiera qué cosa es bautismo del Espíritu Santo. Oye, ¿y sabes cuál es la razón? La razón está en esto. Es que tenemos una fe muerta. Satanás por generaciones se ha encargado en hacer que la iglesia, su fe muera. Pastor, mi fe no muere porque yo estoy caminando con el Señor. Santiago capítulo 2, versículo 15 dice esto. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? 2:14. ¿Pondrá la fe salvarle? Mira la pregunta que se hace el escritor. El 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué? Si no tiene obras, ¿qué? ¿Sabes qué fuerte eso, verdad? Cuando lo leía, yo le decía, ¿puede estar la fe muerta dentro de mí? Sí. ¿Hace cuánto rato tú no usas tu fe? No para venir a una iglesia, sentarte y alabar a Dios, sino para resolver una situación espiritual, física, emocional, matrimonial, en tu familia y en tu vida. Ahora, hoy siento que tengo un gran reto por delante. Y pretendo llevarte al nivel de comprensión de la fe tan alta que puedas utilizarla poderosamente en todas las esferas de tu vida. A fin de que te permitas arrebatar y tomar todo lo que Dios ha asignado para ti en su reino. Ese es el plan que tenemos para hoy. Pero para eso yo quiero leer 3 textos que nos van a arrojar un poco de luz sobre este particular. Le voy a pedir a mi esposa, por favor. Me pido 3 personas que me lean, que me van a leer fuerte. Uno está en Mateo 13:21 y Mateo 15:21. 15:21. Alguien que me diga yo que me va a ayudar, que fue a leer. Ya tienes el 15:21. Espérate un momentico. Otro. Ignacio, por favor. Mateo 8, del 5 al 13. ¿Alguien más? Y uno más. ¿Les digo? Y luego me vas a buscar Marcos 5:21. Quiero utilizar estos 3 textos porque tienen una peculiaridad particular en lo que a la fe concierne.
Es uno, yo considero que son los 3 milagros más impresionantes del maestro. Y no por lo espectacular del milagro, sino más bien en sí por la actitud de los que recibieron el milagro. Y de eso quiero que todos puedan leer estos textos, escúchenlo. Y me puedan darse cuenta del denominador común en estos 3 eventos. Por favor, mi amor, el primero. Quiero que vamos a tomar unos minutos para leerlo. Léelo, amor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a ir viendo el cuadro. ¿Una mujer qué? Amor, ¿una mujer qué? Cananea. Y en otro de los evangelios dice que era sinofenicia, era griega de nacimiento. Viene donde está el maestro y ¿qué pasa? Léelo, amor. Dice que clamaba a gran voz diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y qué pasaba? Pero Jesús no le respondió palabra. Diga conmigo, Jesús no le respondió. Diga conmigo, Jesús no le respondió. Se hizo eso escondido. Y los apóstoles también le impidieron llegar. Sigue. Pero entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Eres una loca. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no se lo dijo, escuche esto no se lo dijo a ella, se lo dijo a los discípulos. Y siguió. ¿Y qué hace la mujer? Escuche esto. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Y ella dijo: sí, Señor. Diga conmigo, segunda negativa. Segunda negativa. No es. ¿Y qué hace la mujer? ¿Qué le dijo la mujer? Amor. Entonces respondiendo, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Escuche esto. oh mujer. Escuche la expresión que hace Jesucristo. ¿Qué dijo? Oh mujer. Tu fe. Grande es tu fe. ¿Cómo la llamó? Grande. ¿Cómo llamó a la fe de aquella mujer? Grande. Diga conmigo, grande. ¿Sabes que es la única expresión en toda la Biblia donde Jesús catalogó una fe como grande? Y más adelante vamos a aprender por qué fue grande. Sigue. Ok, vamos al otro texto. El otro texto es que es similar. Pero esto es un centurión. Esto era una ama de casa y este es un centurión romano. Un tipo que estaba frente a una centuria. El centurión es uno de los rangos militares. Tenía de 60 a 80 en su ejército, es decir, estaba bajo su cuidado. Y este hombre viene a Jesús y mire lo que pasa. Por favor, Mateo 8, 5. Léelo, Ignacio. Entrando Jesús en Capernaum, ¿Escucha esto? vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Wow. Mira, Jesús le dijo: el tipo estaba endemoniado y enfermo. Los dos, el paquete estaba como entero. Sí. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Escucha esto? Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. ¡Oh! Espera un momentico. Dice que Jesús se maravilló de qué. Léelo. Y dijo a los que le seguían: Jesús se maravilló de qué. Léelo. de cierto os digo que ni No, aún- vuelve atrás. Jesús se qué. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿De qué se maravilló el maestro? De la fe, del tamaño. ¿Cuán difícil debe ser maravillar al Dios del universo? Y ese hombre lo logró. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo? Y vamos a ir a la tercera historia que está tan impresionante como estas dos. Léete, por favor. Y esto es una mujer que tenía flujo de sangre. Esta sí era hebrea. Léelo, Lester. Me dijiste 5:20. Léelo. Ahí está la historia. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga
llamado Jairo, Y y le dijo: luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años ¿Cuánto? padecía, ¿Cuánto? 12 años. ¿Cuánto? 12 años. ¿Cuánto tiempo lleva tu enfermedad? No sé. ¿Cuánto tiempo más? La de ella lleva 12. La 12. mía lleva 15. Pero ¿sabes lo que pasó? Mira lo que hizo. Léelo, léete. ¿Y había gastado en qué? Pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Había y sufrido y todo lo que tenía lo había gastado. y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Wow. Antes le iba peor. ¿Cómo le iba? Ya. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: Dice. si tocare tan Diga solamente conmigo, su manto, decía. seré salva. Son puntos importantes en el texto. Decía. Si lo toco, ¿qué pasa? Seré salva. Sigue. Sigue. Y enseguida la fuente de sangre se secó Cuando lo tocó, se secó. y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjate, en ese instante ella sintió que algo se había sanado. El único problema era que Jesús no había dado su consentimiento. La fe de uno, la fe de una, la vio grande. La fe de otro, lo maravilló. Y esta le tumbó un milagro sin su consentimiento. Mira qué impresionante están estas tres fe. Y Jesús se viene y dice: perdón, digo, alguien me ha tocado. ¿Sigue el este? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había Que había que salido de él, sí. volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Cómo? ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, Ven en paz. tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tremendo, ¿verdad? Ahora, si pudiéramos definir cuál es el denominador común dentro de estas tres historias, ¿cuál sería? La fe. Definitivamente sería la fe. Y debemos comprender que lo primero que es necesario entender para los hijos del reino es que nada, absolutamente nada sucede en este reino sin fe. Amén. Puede todo, pues todo lo que vamos a recibir y experimentar, inclusive a disfrutar en este reino, será única y exclusivamente recibido por la fe. Uno de los grandes engaños que hemos tenido durante años es creer que por el conocimiento puedo recibir algo de Dios. O por el tiempo que llevo en el Evangelio, o mi conducta, o mi experiencia. Pero he descubierto después de 30 años que lo único que hace que tengamos el derecho de recibir algo del cielo se llama la fe. Y lo más importante de esto es que nos empareja a todos. El que llega hoy, como el que lleva 30 años ministrando, tienen los mismos derechos. Y bajo el mismo concepto podemos tomar de Dios. Y lo más impresionante es que los que llegan hoy muchas veces toman más de los que llevan tiempo. Que no depende, cuando veo esto, me doy cuenta que no depende de mi don ni mi llamado, porque creemos que las cosas extraordinarias le pasan a unos tipos de personas. Pensamos de que la gente que tiene dinero va a tener oportunidades. Lo bueno de esto es que el derecho lo tenemos todos. Tenemos el mismo acceso por la misma herramienta. ¿Cuál? La fe. ¿Verdad? Entonces tenemos que entender que si todo en el reino se recibe por fe, es determinante que la iglesia conozca cómo poder hacer funcionar su fe de tal manera que pueda arrebatar todo lo que el reino de Dios tiene para ellos. Y es impresionante que muchas veces de estos temas no se hablan dentro de la casa de Dios. No, te hablamos de dinero para que des dinero.
Y la gente lo que necesita es aprender de la fe para que empiece a moverse en lo sobrenatural, para que empiece a conquistar cosas que no ha podido conquistar. Y es triste ver cómo hay una generación de creyentes de 20, de 15, de 10, de 30 años que nunca han podido disfrutar cosas que tienen para ellos, que Dios ha designado para ellos, porque no tienen la fe para tomarlo. Hay gente que hoy no puede disfrutar los dones y te dice, yo no tengo el don. ¿Por qué no tienes los dones si ya fueron dados para ti? Y no porque Dios vio a unos y se los dio y a otros no se los dio, no. Porque unos lo arrebatan por la fe y otros no. La prosperidad es lo mismo. La prosperidad y la abundancia económica se arrebata por el mismo concepto. Unos lo creen y otros no lo creen. Unos se paran porque Dios le está dando oportunidades a todos. Efesios capítulo 3 dice, tiempo y ocasión le acontecen a quién, a todos, pero uno ve oportunidades y otro ve problemas bajo las mismas circunstancias. Mientras uno veía, hay una historia preciosa de un gigante gritando. Y mientras uno veía temor, lo veía con temor. Durante 40 días no tuvo el valor de salir a enfrentarlo. Cuando un chiquitico que tenía un sencillo cuidador de ovejas lo vio, dijo, esta es mi oportunidad para nunca más volver a las ovejas de mi padre. Él vio en aquel gigante una oportunidad. Y esa diferencia lo hizo ¿qué? La fe. De hecho, antes de ir a matarlo, se viró y le dijo, ¿qué le van a dar al que lo mate? Porque David estaba claro. Porque tú dices, no, lo voy a matar y después que me den lo que quieran. ¡No! ¿Qué le van a dar al que lo maten? Y le dijeron, dice el rey que le va a dar la hija. ¿Y cómo está la hija? Dame una foto, dame verla. Pero está buena. Y nadie, está tan fea que nadie quiere pelear con gigantes. Y la gente le decía, no, el que está feo es gigante. El que está feo es gigante ese, que mide casi 3 metros, desgraciado. Pero David, ¿qué vio? Diga conmigo, oportunidad. El éxito no llega, escuche esto, porque tú te encierres en un cuarto a orar y a interceder todas las mañanas. El éxito llega a encontrar una oportunidad y empezar a tomarla por la fe. Y es tiempo de que la iglesia de Jesucristo empiece a ver las oportunidades y empiece a conquistar por la fe todo lo que el Rey de los cielos ha preparado para ellos. Que se levante cada mañana a ver oportunidades en el cielo, a ver oportunidades en el trabajo, a ver oportunidades en la familia, a ver oportunidades en las opciones de la vida, a ver cosas que otros no pueden ver. Necesitamos una iglesia que esté a tiempo entendiendo de que por la fe Dios se lo dio todo. Lo único que necesitas es creer. Necesitamos una iglesia que le empiece a creer a Dios. Y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Mañana Dios renovará las oportunidades que te dio hoy. Las que no cogiste hoy, mañana Dios te la va a volver a repetir. Pero solo tu fe te va a dar el derecho de tomarla. Hay gente que me dice, pastor, ¿y el ministerio? Dios no le da ministerio a uno y a otros no. Porque todos estamos llamados a la obra del ministerio. Lo que pasa es que uno tiene la fe para creerlo y otros no. Ahora, hace algunos años tuve la experiencia, o más bien la lección de fe más impresionante que he tenido en mi vida. Cuando era pastor en Cuba, en un central llamado Humberto Apare, donde estuvimos casi 15 o 16 años trabajando para Dios. Dios nos permitió levantar una iglesia preciosa que hasta hoy todavía funciona. Pero una de las cosas que pasaba en aquello fue que nosotros teníamos noches de gloria y el poder de Dios caía y manifestaciones y sanidades. La gente venía de todos lados a ser sano. Y me recuerdo una noche muy peculiar donde aparece una muchacha, la cual bendigo, apareció por primera vez en nuestro ministerio aquella noche. Después llegó a ser pastora de nuestro ministerio y fue una bendición tremenda para nuestra vida. Me recuerdo haber estado preparándome para predicar. Habíamos terminado la adoración. Yo estaba listo para predicar y empiezo a preparar, tú sabes, mi sermón y empiezo a tirar el sermón. Y cuando había sencillamente comenzado el sermón, la muchacha se levanta y se para delante de mí en el altar. Todo el mundo para adelante y me mira así.
Yo miro lo sugiere. Yo le digo, nadie me va a hacer nada. La miro y le digo, ¿qué quieres, hija? Le digo, yo quiero que ores por mí. A ver, déjame explicarte porque no me estás entendiendo el protocolo. Yo empecé a predicar. Cuando yo termine de predicar, yo te voy a llamar y oro por ti. Me dijo, no me hace falta. Quiero que ores por mí ahora. Déjeme decirle que en ese momento yo me indigné, de verdad. Sentí que era una falta de respeto de ella, porque ella tenía que esperar que yo terminara de predicar, porque los protocolos están establecidos así. Y cuando estaba listo para coger el sable y golpearla, el Espíritu de Dios me dijo, espérate, te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué vas a predicar? Y él, para que escuchen tu palabra, ya. Y para que ellos necesitan escuchar mi palabra. Ajá. Para que crean en ti. Digo, pero entonces ella ya cree. ¿Para qué te hace falta predicarle? Ese día entendí que si la única razón por la cual yo tenía que predicar era para que ella tuviera fe, y ella la tenía, a mí no me hace falta predicarle a ella. Dios me dio una lección tan grande ese día. Pero me dijo más, me dijo, ¿tú crees que yo no tengo el poder para sanarlos a todos los que vinieron enfermos? Eso era con ella adelante. Yo le dije a Dios, claro que sí, tú eres Dios Todopoderoso. ¿Tú crees que yo no tengo el poder para libertarlos a todos de una? Me dijo, sí. Le digo, ¿y por qué no lo hago? Me dijo, le dije, porque necesitan fe. Me dijo, y ella lo tiene, hijo. Y ahí le dije, bueno, ¿por qué quieres que ore? Y me dijo, ora por cualquier cosa. ¿Cómo hija por cualquier cosa? Me dijo, la enfermedad que tú menciones yo la tengo. Me dijo. Y las tenías todas, de verdad. Esa mujer había estado por 10 años recibiendo tratamiento psicológico con los mejores psicólogos del país. Le habían cerrado los chakras, le habían abierto los chakras 70 veces. Le habían hecho chi, y cha, y chanchui, y chimichipi. Le habían pasado 76 palomas, había ido a la brujería, santería, palería, espiritismo, había pasado por todos lados. Y ese día la tenía parada delante de mí. Y le dije, hija, por tu fe, sea sana. Y puse la mano sobre ella. El poder de Dios la tiró. Y al instante se levantó sana. Han pasado de eso posiblemente, ¿cuánto, amor? 15 años, ¿verdad? Hasta hoy esa mujer está sana. Dios la sanó para siempre. A Él sea la gloria. Lo único que necesitó fue... Ahora, tenemos que entender algo con respecto a la fe. Porque nosotros hemos ignorado la fe. Una de las cosas que he descubierto en la Escritura es que existe un solo elemento en toda la Biblia que dice la Escritura que nos fue dado por medida. ¿Sabe qué cosa es? La fe. Romanos capítulo 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dado, si de profecía, úsese conforme a ¿qué? A la medida de la fe. La fe se da por, es lo primero que tienes que saber hoy, que la fe se da por ¿qué? Por medida. Ahora, también descubrí que existe una sola cosa en toda la Biblia que no se te da por medida. ¿Qué tú crees que sea? El Espíritu Santo. Dice, no se da por medida. Es decir, que si lo recibiste hoy, ahorita también lo puedes volver a hacer lleno. Y ahorita también, y después más noche, y después la mañana. Ese no se acaba. Ay, pero yo lo recibí en el 1422. Cuando fui a tal evento y vino tal predicador, oró conmigo, caí bajo el Espíritu de Dios. Él está ahí, no se acaba. Esto no es, dile que tiene al lado, no hay mentalidad de bodega en el reino. Esto no viene por la bodega. Ahora, porque Dios que envió la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, dice la Escritura. El hecho de que nuestro Dios nos haya dado la fe por medida, esto implica tres cosas, rápido. Una, la fe es lo único que medirá Dios
en cada situación de tu vida. Dios nos dio la fe por medida para tener que la oportunidad de ¿qué? De medirla. Es incongruente que te dé algo que te sea medible y no la mida en tu vida. ¿Aló? Y esto tiene una implicación. Esto significa que Dios mide a un hombre no por lo que hace, ni siquiera ni cómo lo hace, ni siquiera cuándo lo hace. Solo medirá en tu vida, lo único que Dios medirá es con la fe que tú lo hagas. Ojo. Voy a volverte a repetir eso. Dios nunca te medirá, Dios nunca mirará en tu vida lo que haces, ni cómo lo haces, ni cuándo lo haces. Solo mirará ¿qué? La fe con que lo haga. La fe con que lo hagas. Porque hay gente que hace cosas y te dan un aspecto de espiritualidad, pero no tienen fe y no funciona. Porque si yo hablase lenguas humanas o angélicas y yo no tengo amor, nada funciona, hermano. Soy metal que resuelva o símbolo que retiñe. Nos paramos horas cantando de adelante. 26 canciones, 46 adoraciones para irnos a la casa de la misma manera que llegamos. Y con una adoración tú puedes entrar en la gloria de Dios. Parecemos indios, hermano, en la casa de Dios. Ustedes no han visto a los indios que empiezan para que caiga la lluvia. 26 horas cantando. Yo tengo hijos y los hijos míos saben lo único que tienen que hacer para entrar en mi cuarto. Papá, ¿puedo entrar? Es más, eso es cuando tocan. En el 99,9% ni tocan. Nosotros no tenemos que... No, pero ahí tiene que estar la gloria de Dios porque llevan cantando 20 minutos. Llevan cantando 2 horas. Porque Dios no mira lo que haces. Ni siquiera cómo lo haces. Ni siquiera cuándo lo haces, ni cuánto lo haces. Dios solo mirará ¿qué? Con la fe. Por eso, Hebreos capítulo 10, versículo 3 dice, por la fe, Abel dio mejor sacrificio que Caín. No fue otra razón. Y la iglesia te ha dicho que tiene que ver con lo que hicieron. No, por la fe que lo hicieron. ¿Aló? ¿Cuántos están aprendiendo? Porque yo los veo muy callados. Ni un amén, ni un aleluya, ni un gloria a Dios. Yo sé que con la boca llena no se habla, pero ayuda. No me dejen solo. En otras palabras, Dios no importa lo que hagas, sino con la fe con que tú lo hagas. Tú puedes orar por una persona y pasarte 36 horas orando y nada va a pasar. Por eso dice la Biblia, no seas como los hipócritas. Dice, ellos oran largas oraciones creyendo que por su palabrería serán ¿qué? Y Jesús llegaba y te decía, levántate, y se levantaba. Se sano y se sanaba. Lo segundo que tenemos que entender es que la fe crece. Vamos, búscame un. Escríbelo. La fe crece. La Biblia dice, la fe es comparada en la Biblia con un grano de mostaza. Con un grano de mostaza que un hombre, dice la Escritura, que es la más pequeña de las hortalizas. Que un hombre sembró en su campo, pero es la más pequeña de las hortalizas, pero llega a ser el árbol más grande, que hasta las aves del cielo se aposan en él. Tenemos que entender porque la fe es como un grano de mostaza. ¿Hasta dónde puede crecer nuestra fe? Jesús llegó a decirle a esta mujer que la fe de ella era ¿qué? ¿Y qué la hizo grande? ¿Cuál es la medida más alta de la fe? Ahora, déjenme dejarle claro que la medida más pequeña de la fe provoca las manifestaciones más grandes de Dios. Ahora, escúchenme acá. Un día los apóstoles le dijeron al maestro, no quiero que ignoren esta verdad. Las medidas más pequeñas de tu fe tienen el poder de desatar la gloria más grande de Dios. Jesús dijo,
Cuando los discípulos se le acercaron y dijeron, aumentanos la fe, porque ellos pensaron que ¿qué? Que era algo osmótico, que Jesús iba a hacer un conjuro, o iba a soltar una palabra, reciban. ¿Y sabes cuál es el problema de la fe? Que a diferencia de cualquier otra cosa en la Biblia, yo no te la puedo dar. Pasen adelante. Cuando usted ve a un predicador que te dice, pasa para adelante, que te voy a dar fe, tú le dices, me está vendiendo humo, eso no funciona. Esto me está engañando. Ven, ven y pon una semilla para que tu fe... Dile que tiene al lado, nadie te puede dar fe. La fe o la tiene o no la tiene. Ahora, que notes algo. No es lo mismo pequeña que poca. Jesús corrigió a sus discípulos no por pegar la pequeña, sino por tener la ¿qué? ¿Hombres de qué? ¿De pequeña fe dijo? No. Ahora, cuando yo le pregunté a Dios en la madrugada, quiero que me enseñes la diferencia entre poca y pequeña. Oh, y él me dijo, sencillo. Ok, yo voy a coger ahora un saco de algodón. Y media libra de acero. Voy. El algodón es más grande que el acero en cantidad, pero tiene poco ¿qué? Si yo te tiro todo ese algodón arriba, ¿qué va a pasar? No te sucede nada. Pero si te doy con ese acero que es pequeño, pero que es ¿qué? Pesado. Pero es mucho. Ajá. Si te doy con el pedazo de acero en la cabeza, te perdí. Así es la diferencia entre la fe poca y pequeña. Hay gente que está llena de información y conocimiento, son algodones dentro, y cuando tratan de sacar afuera no le pasa nada a nadie. Pero hay hombres que Dios ha levantado, y creo que están aquí sentados, que Dios ha levantado con fe de acero, que cuando cogen un pedacito y le hacen así en la frente a alguien, lo tumban como David, lo tumban. Dale un aplauso a Rey. Dile que tiene al lado, no te preocupes por el tamaño de su fe. Porque lo más importante de la fe no es la cantidad de fe que tú cargas, sino cómo la usas. Y hay gente que tiene poca, pero como la usa mucho, siempre tiene la gloria de Dios. Y hay gente que puede tener mucha, pero no la usa nunca. Yo llevo 66 años en el Evangelio, pastor. A mí me vas a hablar de fe. A mí. O me lo dijeron una vez. A mí tú me vas a hablar de fe. Tú no te puedes imaginar la cantidad de fe que yo tengo dentro. Yo tengo fe acumulada de 30 años. Y en el medio de tu problema económico te derrumba. Y en el medio de tu problema matrimonial te vuelves loco. Estás ingresado en un hospital. ¿De qué fe tú me hablas? ¿De qué fe tú me estás hablando cuando en el medio de tu crisis tú no tienes la seguridad de que Dios va a estar ahí contigo? ¿De qué fe me hablas? No me vengas a tratar de impresionar con lo que tú crees. Quiero ver tu fe en acción. Y la fe solamente se pone en acción cuando llegan las crisis. Y hay hombres y mujeres que cuando llegan las crisis empiezan a dudar de la fe. Es Dios que han creído y lo que tienen son mucho algodón. Pero hay otros que a lo mejor no tienen una gran fe, pero con el pedacito de hierro que le tocó le da un hierrazo, un ojo al diablo y lo que sale es chillando goma. Tú no tienes ni parte ni suerte con mi vida. Dios está conmigo. Wow. Y lo tercero que tienes que entender, escuche esto, y esto se lo voy a tirar por arriba porque en otro momento voy a explicárselo, pero no ahora. Todo lo que es dado por medida en nuestra vida siempre será acumulativo. Dilo conmigo, todo lo que es dado por medida en nuestra vida tiene la capacidad de acumularse. Eso está bueno. ¿Verdad? La ley de la acumulación. Y descubrí hace muchos años que existe una ley en la Escritura, que es la ley de la acumulación, que dice esto: 7 medidas de fe puestas una sobre otra, repetidas, desatan la gloria de Dios. Entonces yo no tengo que preocuparme por el tamaño de mi fe. Yo la puedo tener pequeñita, pero si la tiro una detrás de la otra, tiquititaca, 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 hasta que va a desatar la fe, la gloria. Oh, pastor, ¿quieres que te lo demuestre?
Dios le dijo a pueblo de Israel, dale 7 vueltas. Y dale por 7 días 7 vueltas. Y cuando terminaron las 7 vueltas se cayó los muros. Dios le dijo, un profeta Eliseo le dijo a Naamán, métete en el río Jordán 7 veces. Y a la 7ª vez tú te vas a sanar. Elías mandó al siervo 7 veces. Levantó una oración por 7 consecutivas. Una detrás de la otra. Y a la 7ª, ¿qué pasó? Porque 7 medidas de fe puesta una sobre otra desatan la gloria de Dios. ¡Dale un aplauso al Rey de los Cielos! ¡Ah! Eso no te lo puedo tirar así, lleva tiempo. Para que tú aprendas a moverte. Fe, por eso dice, va de fe a un nivel de fe, a otro un nivel de fe. Dice la Biblia, esto es de fe. El reino de Dios se mueve por fe. ¿Y para qué? Y de nuevo. Y después. Y después. Repito. Y después. Y después. Por fe. Y después. Y después. Wow. No lo vamos a meter ahí porque lleva tiempo explicarlo. Pero yo sé que lo cogieron. Ahora, regresando a las historias que hablamos, y aquí voy a terminar. En estos 3 sucesos o eventos de la Biblia, se ve la fe manifestada a un nivel tremendo. Y lo más curioso de todo es que solo uno de ellas pertenecía al pueblo de Israel. Sabiendo que los que a veces están fuera tienen más fe que los que están dentro. Y esto es duro decirlo. Porque los que estamos adentro como hemos aprendido a caminar bajo la bendición de Dios, pensamos que ya no necesitamos nuestra fe. Y entonces la volvemos tan obsoleta que llega un momento a que muere en nuestra vida. ¿Y sabes lo único que Dios tiene que hacer para resucitar tu fe? Meterte en una crisis. Subirte en una vaca y hacerte que te estés ahogando. Porque nuestro Dios es especialista en resucitar nuestra fe. Yo no sé en la crisis que tú te encuentras hoy, pero te puedo asegurar que el único objetivo que ha tenido Dios en la crisis que estás hoy, ya sea una enfermedad, ya sea un problema matrimonial, ya sea un problema con tus hijos, lo único que Dios quiere es que tu fe resucite. Dile que tiene al lado, necesitas hacer resucitar la fe. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que aquella mujer, Jesús viera de ella una fe que grande? ¿O qué fue lo que hizo que el centurión, que él viera en el centurión una fe que lo maravilló? ¿O qué hace que una mujer le arrebate el milagro sin ni siquiera Jesús dar su consentimiento? ¿No? Y yo descubrí que existen, al menos bien rapidito, 5 elementos que pasaron en los 3. 1. Lo primero que tú tienes que hacer para activar tu fe es definir lo que deseas. Los 3 sabían lo que querían. Y nada iba a impedir que lo tomaran. No importa qué se le ponía delante. ¿Y sabes lo que pasa con los creyentes? Que ni siquiera sabemos lo que queremos. Y un día queremos una cosa y otro día queremos otra. Y vivimos, y la Biblia nos deja claro que aquel que un día desea una cosa y otro otra, ¿sabes cómo la Biblia le llama? Hombre, dice, de doble ánimo. Dice, y el hombre de doble ánimo, dice, es semejante a la ola del mar. Y ni crea que va a recibir algo. Yo me imagino, es Dios, tú sabes, cuando yo escucho eso, ni crea que va a recibir algo. Cuando yo leo eso, me quedo impresionado, porque es como mi mamá me decía, procura. Cuando mi mamá me decía, no sé la mamá de Cuba, pero cuando mi mamá me decía, procura. Así, Maite, tú resultaste con procura. Procura por todos los medios. Nada recibirá si no estás dispuesto a entender, si no sabes lo que necesitas. Ese es el gran problema. Tú necesitas definir lo que tú deseas.
De hecho, Jesús siempre te va a preguntar qué es lo que necesitas. Pero cuando tú eres cambiante en todo, tú te levantas un día y tienes un sueño y tú dices, voy a emprender tal negocio. Eso te va a durar esa semana. La próxima semana ya tú cambiaste. La cabeza se te fue y dices, no me siento motivado. Y dice, bueno, cuando tengas algo ya claro, entonces ven y conversamos. El reino necesita hombres y mujeres resueltos, que entiendan que necesitan algo. Dios no tiene problema, porque el que pide recibe, y el que busca halla, y el que ama se le abre. Pero con claridad. Por eso tú ves una historia, algo precioso, donde un día Jesús está pasando por Jericó y se levanta un ciego llamado Bartimeo, camina detrás de él, hijo de David, hijo de David, hijo de David, todo el mundo lo va, pero nadie puede impedir que ese hombre va a ser sanado ese día. Ese hombre entendía que ese día iba a ser sanado. Y cuando se para delante del maestro ciego, Jesús sabía, mire hermano, Jesús conocía a Bartimeo de hace rato, porque Jesús había pasado por Jericó cientos de veces, sabía que había un ciego ahí. Todo el mundo conocía a Bartimeo. Fíjate si todo el mundo conocía a Bartimeo, que se sabía el nombre. La Biblia registra el nombre. Fíjate si era conocido. Y lo que más me impresiona de este pasaje es cuando ese Bartimeo se le para adelante y Jesús le hace una pregunta. La pregunta más ilógica e irracional que un hombre puede hacerle a otro. Lo ve ciego y le dice, ¿qué quieres que yo te haga? Quizás Bartimeo pudo haber dicho, es obvio. No es tan obvio, ¿no? ¿Y sabes cuál es el problema? No, fue que yo lo apagué. El problema es que solo Dios hará en tu vida lo que tú necesites que Él haga. Repite conmigo, solo hará en mi vida lo que tú necesites lo que yo necesite que Él haga. Por eso tenemos que estar claros lo que quieres que haga. ¿Qué quieres que haga? Por eso a todos Jesús le preguntó, ¿a qué quieres que yo te haga? ¿Quieres que restaure esta familia? Pues yo lo hago. No, pero no. ¿Tú quieres que te abra la oportunidad para negocios nuevos? Yo lo hago, pero necesito que seas claro conmigo. Porque la fe no es ambigua, la fe es objetiva. Es clara, es definida, es concreta. Cuando yo llegué a esta nación, yo me definí, yo dije, quiero hacer esto para Dios. No sé cuánto tiempo me va a durar. Yo sabía que venía a servirle y no paro hasta dar campañas evangelísticas en los Miami Marlins, Amén. en el Hard Rock. Aleluya. Santo. No paro, hermano. ¿Qué clase de loco? Pues para ahí vamos. Sí. Arrancamos con 8 gente en un central y terminamos ministrando a cientos de miles de personas. Aleluya. Dios siempre es el mismo. Dile que tiene al lado, define lo que necesitas. Porque la fe es clara. A mí me encanta ver a hombres que se viran a Dios y le dicen, vamos a sentarnos y vamos a negociar términos. Vamos a hacerlo así. ¿Y Dios qué dice? No tengo problema. Mira, qué arrogante. No, si Dios no tiene problema con que tú seas definido con lo que quieres. Lo quiero así, y así, y así, y así. Y si viene esto, lo vamos a hacer así. Pero algunos ven eso, la religión ve como, mira qué arrogante. No, eso se llama fe. Pues si nos vamos a sentar a negociar, cuando yo empecé a trabajar en este ministerio y arranqué esta iglesia, que ya yo supe que Dios quería que yo arrancara la iglesia, me senté a negociar términos con Dios, le dije, necesito que me busques un lugar para reunirme. Y lo segundo es que me pongas 24 personas a trabajar a mi lado, 12 para mi esposa y 12 para mí. Se lo conté a una persona y me dijo, oh, qué fuerte. Le dije, no es tan fuerte, porque yo me viré a Dios y le dije, si tú que eres Jesucristo, el Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra, necesitaste 12, ¿tú me vas a mandar para mí solo para arriba la candela? Nah, a mí no me vas a mandar para la candela, solo. Y cada uno de ustedes Dios los ha traído. Yo no lo he ido a buscar a nadie. Yo creo. Amén. Amén. Lo segundo, Los que están por venir. la fe declara. ¿Qué dijo la mujer antes de tocarlo? Si lo tocare, seré salvo. Si lo toco, me sale.
Pero ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Que tenemos miedo hasta de declarar. Porque decimos, ¿y si no me sano? Y la pregunta es, ¿y si te sanas? Tienes 50 y 50. Tú decides con qué 50 te vas a quedar a partir de hoy. ¿Y si sí me sano? ¿Y si pongo la mano y se sana? ¿Y si no se sana, pastor? ¿Y si se sana? Tienes la misma probabilidad de perder que de ganar. La diferencia lo va a hacer ¿qué? La fe. Tu fe. Porque te voy a decir algo. La fe sólida no tiene ninguna probabilidad de perder. Amén. Jesús dijo, porque para el que cree algunas cosas en algún momento puede ser, quizás y a lo mejor le sea posible algo. ¿Dice así? O mi Biblia y la tuya dice que para el que cree, para el que cree, para el que cree, para el que cree, todo le es posible. ¡Aleluya! Esto es para los que creen en Dios. Porque la fe convierte tus 50 de derrota en 50 de victoria. Aleluya. Entonces tú vas con un 100% de seguridad. ¿Usted cree que alguno de los tres tenía duda en algún momento que se iban a sanar? No. Yo no encuentro por ningún lado duda. Porque si el maestro hubiese encontrado duda, no hubiese orado por ninguno de los tres. Pero nosotros vamos a buscar a Dios y lo vamos con dudas. Ay, si pasa, y si no pasa. Y si implemento esto y no me sale. Y si aquello, y si nada. Y si tengo un Dios. Y si ese Dios anda conmigo. ¿Qué opción de fracaso tengo? Porque mi Biblia y la tuya dice, yo soy Jehová tu guardador, soy tu sombra a tu mano derecha, y el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Aleluya, yo te guardaré de todo mal. Yo te tomo de la mano derecha, y cuando pasas por las aguas no te ahogas, y cuando pasas por el fuego no arderá la llama en ti. Entonces, ¿qué Dios tiene? ¿De qué plastilina? Tú no tienes un Dios con un coco, déjale el coco a otro. El tuyo no es de yeso, dile, mi Dios no es de yeso. Amén. Pero te desesperas cuando viene la crisis. Ay, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora, como el siervo Giesi, que se le miró y dijo, ay, nos van a matar. La ciudad de Samaria sitiada. Y Eliseo, jugando pechí. Y el siervo dice, andaba temeroso. Y lo mira y le dice, porque así entramos nosotros, porque nuestra fe se apaga. Eliseo, tú no te das cuenta que estamos sitiados, que nos van a matar a todos, que aquí nos van a comer con una cucharita de postre. Señor, hable de los ojos a este. Para que vea Y que se dé cuenta. que más son los que están con nosotros que los que están con él. Necesitamos hijos que empiecen a entender que más son de los de nuestro lado que los del adversario. Amén. Dice la Biblia, al instante se le abrieron los ojos y vio sobre el monte un ejército. Y le dijo, Eliseo, hay un ejército sobre el monte. Le dijo, para que te des cuenta que mayor es el que está con nosotros. No importa el problema que hoy tú estés pasando, familiar o personal. No importa si tu problema es económico o espiritual. No sé si tienes un problema matrimonial. No sé cuál es tu crisis en un negocio. Hace rato estás perdiendo y perdiendo. Pero tienes que empezar a entender que mayor es el que está contigo. Amén. Que el que se te opone. Si el que está contigo es mayor, entonces tú tienes derecho a éxito. Amén. Dale un aplauso al Rey de los Cielos. Tienes derecho a éxito. Aleluya. Ahora, después de 30 años en el Evangelio, le voy a soltar descubrí algo. Descubrí porque lo tercero que tienen la fe grande es que están resueltas a no fallar. Digo conmigo, nada las detiene. Los hombres de fe, no hay ninguna situación que lo detiene. Si hay algo que hoy te tiene detenido, tú tienes problema en tu fe. Si hay un sueño que está engavetado,
tú tienes problemas en tu fe. Si hay una situación que no tiene solución todavía en tu familia y en tu matrimonio, tú tienes problemas en tu fe. Porque la fe, nada la detiene. Llegaron 4 con un paralítico acostado en una carpa. Y cuando llegaron encontraron que la casa estaba full. Podían haber dicho, mejor nos vamos, que allá adentro no entra nadie. Pero los hombres de fe, a quien se miraron y le dijeron, mírame, por el techo. Cuando llegaron al techo se dieron cuenta que hasta el techo estaba lleno. Y pudieron haber dicho por segunda vez, caballero, aquí no vamos a ver a nadie. El maestro está enredado ahí abajo, ¿cómo vamos a entrar? Pero a uno se le volvió a ocurrir, le digo, le vamos a abrir un hueco. Y mientras el maestro hablaba, ellos estaban abriendo huecos, hermano. Es tiempo de una generación que si no puede a pie, se tiene que subir arriba del techo, hermano. Yo necesito que tú empieces a creer que si no es por una vía, será por la otra, pero yo tengo que llegar al éxito. Y si algo se mete en el camino, yo lo voy a cruzar. Yo no me voy a ir derrotado. Yo no voy a regresar con mi parálisis a la casa. De que Jesús lo ve, lo ve. ¿Cuánto hemos mirado atrás por el primer obstáculo en nuestra vida? ¿Cuánto regresamos atrás por el primer problema matrimonial, le cogemos miedo? O la primera crisis económica en tu negocio. Y tú dices, esto no da. Dile que tira al lado, si es por el techo, pues por el techo entraremos. Camino a mi bendición, si tengo que meterme por el techo, me voy a meter por el techo. Y si cuando llegue al techo todavía me doy cuenta que no tengo el problema resuelto, pues le abro un hueco. Dile que tira al lado, es tiempo de empezar a abrir el hueco. Es tiempo de empezar a abrir el hueco. Pero mi maestro tiene que ver mi parálisis. Cuando le empezaron a bajar aquel, y el paralítico gritaba, decía, caballero, me va a tumbar, ustedes están locos todos, espérate, suave que me caigo. Jesús miraba y le decía, dice, y al ver la fe de ellos, Jesús vio la fe de ellos. Wow. Porque la fe no tiene obstáculos. ¿Qué tú crees? Que la mujer que venía de Grecia, unos insignificantes discípulos la iban a parar. La fe grande no la para nadie. Mira, yo me imagino que si llega a ser cubana, ella se para y dice, ¿estás loco? Mira estos locos ahora. Ellos no saben que yo tengo que montarme en un camello. Coger una máquina, pagar la máquina, sin dinero. Estoy aquí sin almorzar desde las 2 de la mañana, salí de mi casa y estoy esperando ayer por la noche para coger al maestro. Ahora va a pasar y estos locos se van a meter en medio. Mira muchacho, mira muchacho. De que yo veo un maestro, hoy. Necesitamos gente con fe así, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están acá dicen, yo soy de eso? Yo quiero a Dios manifestado en mi vida. No, tú no me vas a impedir. Es más, ni el maestro mismo me lo va a impedir. Está más loco todavía. Se le para al maestro y el maestro dice, no, pero yo no voy a hacer ningún milagro para ti. Tú no te mereces el milagro. Porque tú no eres el pueblo de Israel. ¿Y qué hace el maestro? ¿Y qué hace la mujer? Dice, ¿qué tú crees? Yo cogí una máquina para venir aquí. Una máquina de 100 pesos. Llevo 3 días esperando allá afuera. ¿Estás loco? Y me voy a ir con el milagro. ¿Quieras tú? Te lo voy a tumbar. Dale un aplauso al Rey de los Cielos. Que no da la cuenta
cuenta? ¿Cómo no va a dar la cuenta si este negocio me lo dio el cielo? Siéntate que vamos de nuevo. Tiene que dar la cuenta. Y si no da la cuenta, me subo en el techo. Y si todavía no me da la cuenta, le abro hueco. Y voy a terminar con esto. Escuche esto. Por primera vez descubrí lo que pasó con el centurión. Y eso te va a causar, yo creo que quizás te va a causar la misma impresión que a mí. ¿Cuántos se imaginan que el centurión se paró delante de Jesús y le dijo: Jesús, sana a mi siervo que está gravemente enfermo? Dígame la verdad. ¿Cuántos saben que la historia es así? Que el centurión fue hasta donde estaba el maestro y le dijo: maestro, yo tengo un siervo gravemente enfermo. Te voy a pedir que tú vayas y lo sanes. O que tú sueltes las palabras y lo sanes. ¿Sí o no? Descubrí que eso no pasó. Yo dije, porque yo me pregunté, ¿por qué te impresionó tanto la fe de este hombre? Porque eso no pasó nunca. ¿Quieres leerlo? Por favor, léete. Lucas, capítulo 7, versículo 1. Uno de los... Lucas cuenta la historia y ahora te va a dar detalles que Mateo no aparece. Y cuando yo lo leí, yo dije, mira esto, por eso el maestro vio la fe de este hombre. ¿Cómo qué? ¿Que lo qué? Lo maravilló. Lucas 7, ¿qué? 7.1, léelo, léete. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Escuche. Y el siervo de un centurión. Voy. ¿Quién fue? El siervo de un No fue el centurión nunca. El centurión nunca habló con Jesús. Fue el siempre. Mandó un siervo. Ven acá, ven acá. Párate ahí, Jesús. Párate. Yo soy centurión. Ve y dile que necesito que ore por mi siervo. El centurión no fue nunca, mano. Léelo. Mandó el esclavo. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Sigue. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Oye, ¿fue? No. Le envió. Primero manda el siervo. Jesús no reacciona. Siervo, vamos a buscar influencia. Mandó a los ancianos de Israel y le dijo: hablen con el maestro a ver si me tira un cabo porque tengo un problema aquí. No fue nunca. Mandó a los ancianos. Los ancianos de Israel. Ay, mi madre. ¿Ve? Ancianos de Israel. ¿Y Jesús qué hacía? Los ancianos de Israel. ¿Jesús qué hacía? Jesús todavía no iba. Sigue leyendo. Jesús reaccionó y dijo: voy a ir. Léelo. Le envió unos ancianos de los judíos y rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús Y le dijeron: y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de lo que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿y qué hace el maestro? ¿Qué dice el este? Y Jesús fue con ellos. Ven para acá, Jesús. Viene, suavecito, camina suave. No, ya ellos influenciaron. Ya, pueden sentarse. Espérate, Jesús. Espérate, Jesús. Vamos a estar rápido. ¿Qué hizo el siervo? El centurión. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió ¿Mandó a a qué? él unos amigos diciendo: ¡ay! Nunca lo vio, hermano. Y yo decía: es que la fe de este hombre es cava un animal. Le mandó unos amigos. Le digo: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. wow. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será Y sano. mi siervo sanará. Mandó todo el mundo, ¿no fue? Nunca Jesús vio al centurión. Ahora entiendo que Jesús decía: yo no había visto tanta fe. Este tipo ni siquiera habló conmigo. ¿Alguno había visto eso? Increíble. En la cabeza uno siempre uno. El centurión hablando con Jesús: no, ya no veo, voy a ir. No. Nunca lo vio. Suelta. Ahora escucha esto. El último elemento de la fe, el centurión te la va a dar ahora. ¿Cuál tú crees que es? Suelta la palabra. Toda la fe está sujeta a autoridad. Tú jamás vas a poderte mover en una fe grande si no estás dispuesto a tener una autoridad sobre tu vida. Predica. Pastor, yo quiero moverme en una autoridad, en una fe fuerte. El centurión le dice:
yo soy hombre bajo autoridad. Y al que yo le digo qué, él va. Y al que yo le digo viene, él viene. Suelta la palabra. Y tú también. Yo soy igual que tú, hombre bajo autoridad. Ahora, pastor, ¿sí? ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver lo que tiene que ver? La fe tiene que ver con la autoridad. Escuche esto. Esto me partió la cabeza hoy por la madrugada. Porque estos principios los tengo escrito en el teléfono, ni siquiera lo he pasado al acto. Lester, Lucas 17, 5, 6. Escuche esto, hermano. Esto está impresionante. Porque ahora yo entendí por qué hay hombres que aunque tengan el deseo de activar su fe a una dimensión ya no pueden. Porque no se someten a nadie. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Y Jesús qué le dijo? Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y Dios qué? obedecería. ¿Y qué? Dios ¿Y obedecería. qué? Obedecería. ¿Qué le dijo el centurión? Al que yo le digo, yo soy un hombre bajo autoridad y a lo que yo le digo va. Él va. Y a lo que yo le digo viene, él viene. Obedecer. ¿Se llama cómo? Obedecer. ¿Y el árbol qué tiene que hacerte? ¿Y te va a obedecer cuándo? Cuando tú seas un hombre bajo autoridad, tienes el derecho de que los árboles te den. Solo si eres un hombre bajo autoridad tendrás el derecho de que los árboles se muevan de los lugares donde tú quieres que se muevan. Porque ellos porque solo obedecen a los que saben obedecer. ¿Sabes por qué a veces tú usas su fe y no funciona? Nada te obedece. Ni una enfermedad, ni un demonio, nada te obedece. Porque tú no eres un hombre bajo autoridad. Cuando seas capaz de ponerte bajo autoridad, todo te va a empezar a obedecer. Yo sé quién es Pablo y sé quién es y ustedes. Yo no tengo que obedecerles a ustedes. Eso dijeron los demonios de un hombre a unos hijos de un tareseba. ¿Por qué tengo que obedecerte? ¿Por qué tu árbol no se mueve hace rato y tu monte hace rato que no se mueve? Porque no se someten a nadie, hermano. Hay gente que ya no puede mover monte ni mover nada. Porque hace mucho rato no se someten a nadie. Porque eso me va a obedecer si yo estoy dispuesto a obedecer. Claro. Dale un aplauso al Rey de los Cielos. Siéntese. No sé qué necesitas en esta mañana, en esta tarde. No sé si es un problema personal lo que necesitas que Dios actúe en este día. Tienes que estar dispuesto a salir de tu confort. Y tienes que estar dispuesto a arriesgarse porque la fe se arriesga. Hace algunos años, estando ministrando en la iglesia, llegó una ambulancia. Y bajan un hombre. Su cabeza estaba llena de agua. Este hombre tenía un tumor en la cabeza. Tenía el cráneo lleno de agua. Un edema. Las personas que lo trajeron eran amigos míos de La Habana, eran los médicos amigos nuestros de La Habana, y lo bajan, lo acostaron en una camilla y lo entraron a nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia no tenía eventos de sanidad. Nosotros todos los domingos ministrábamos el poder de Dios. Porque tú no sabes cuándo vas a necesitar aquí. Jesús no dice, no, yo voy a ir con el milagro hoy y otro día lo bajan en la casa. Eso no se puede.
Aquellos que hemos decidido servir a Dios tenemos que estar listos siempre. Me bajan aquel hombre, lo trajeron. O sea, me dice la señora que lo había traído, me dijo, él es nuestro amigo y viene directamente desde Chile. Ahí donde tú lo ves, este hombre es uno de los maestros de acupuntura más importantes que tiene Chile. Él fue maestro de mi esposo. El esposo de ella era el director de higiene mental de La Habana, del Instituto de Higiene Mental de La Habana. Este hombre le habían dado hasta el 25 de diciembre para vivir. No llegaba el nuevo año. Estaba muerto. Ellos firmaron un papel en Chile y lo montaron en un avión bajo su propia responsabilidad. Lo bajaron en Cuba y como el hombre tenía relaciones con el gobierno y ellos también eran funcionarios del gobierno, era el hombre que había introducido en Cuba la terapia floral, el gobierno lo estaba esperando con una ambulancia. Cuando lo fueron a llevar para la Mejeira, él dijo, no vas para la Mejeira, vamos para Matanza. ¿Cómo que para Matanza? Le dicen sin conocer el de la ambulancia. Algo pasó que el hombre cogió camino a Matanza y llega hasta un central Humberto Álvarez. Recóndito en la ciudad de Matanza. Y lo ponen delante de mí. Y me dicen, pastor, él tiene los días contados. Pero yo sé que si tú oras, Dios lo sana. No había más nada que hacer. Sergio se llama este hombre. Se llamaba, tomé el hombre, oré por él. Esa noche ellos fueron para una casa que tenían rentado. Al otro día sucede algo. Cuando él se levanta por la mañana, se vira a la mujer y le dice, ¿Dónde estamos? ¿dónde estamos? Y ahora sí cabe el dicho que dice, despierta que estamos en Cuba. ¿Cómo que en Cuba? ¿En qué momento tú me montaste en Cuba? Si estamos en Cuba. Se había pasado toda la noche orinando. El edema había desaparecido de su cráneo. Pasaron el 4 meses en Cuba. Estuvo 4 meses en Cuba. A los 4 meses regresa a Chile. Hay el terremoto. Pasaron como 8 meses y a los 8 meses la señora que lo trajo un día viene a mi casa. Me dice, apóstol, tengo que hablar con usted. Porque tengo una noticia buena y una mala. Me dijo, Sergio se murió. La mala es que Sergio se murió. Y la buena fue que la autopsia arrojó que ella no tenía un tumor en la cabeza. No tenía cáncer en el Murió de un infarto al corazón. Murió de un infarto al corazón. 8 meses después de haber llegado a Cuba. Se llama fe. Lo único que necesitas para que Dios haga el milagro hoy en tu matrimonio, en tu familia, es fe. Yo no sé cuánto necesitas un milagro económico, pero también funciona. Lo único que necesitas es ¿qué? Fe. Y fe es hacer lo que todavía no has hecho. Quiero que cierres tus ojos por un instante.